Buenas tardes, compañeros. El ciclo que nosotros venimos dando ya hace unos cuantos años con el grupo Ernesto Jauretche trata de llevar el pensamiento de Arturo Jauretche a los compañeros. A nosotros nos parece que el compañero Jauretche no solo es un intelectual, sino es un militante, y que los análisis que él hace a través de toda su bibliografía, y sobre todo en el medio pelo que está vigente y que puede desentrañar la compleja realidad que nos toca vivir en la sociedad de hoy moderna, donde los medios y la educación formal siguen atrapando en un ocultamiento a gran parte de la sociedad. En el ocultamiento de la historia, dice Jauretche, dice, la superestructura cultural busca confundir a la sociedad para que no participe de la vida política, para que confunda quiénes son sus adversarios, de sus verdaderos aliados, para llevar adelante un país de patria grande. Digamos que las hipótesis que están en el libro son varias, que él elabora en ese libro para desarrollar. Una de las fundamentales es cuando él habla de los que consideran la patria chica y la patria grande, ¿no? Obviamente, él dice que los sectores de la oligarquía que necesitan un país de patria chica, donde hay muchos que sobran, un país donde sobra la gente. Y el pensamiento nacional, que por supuesto lo realiza con los caudillos del federalismo, y después lo continúa con el radicalismo irigoyenista y por supuesto el peronismo. Él dice que son los intentos que hubo seriamente para transformar la Argentina en un país de patria grande para todos. Y además en un intento fallido de transformar a la Argentina en un país industrialista. Entonces, si uno quiere remitirse a la formalidad del medio pelo, digamos que cuando uno charla con el compañero, bueno, da las definiciones que da él, primero da una definición en el diccionario. ¿Quién es el medio pelo? ¿Qué se considera medio pelo, no? Aquel que de oscuro origen que quiere ocupar un lugar que en realidad necesita buscar figuración. En realidad es de poca valía, mediocre. Bien. Y en ese lugar la ubica a nuestro patriciado, el patriciado argentino, la oligarquía argentina, que con elementos de aquel entonces, Arturo Jauretche, y hoy lo sostiene, por ejemplo, Eduardo Basualdo, que es un investigador, como todos sabemos, es un economista, licenciado en economía, doctor en historia, y él dice la oligarquía diversificada. En la Argentina existe la oligarquía diversificada. Y la posesión de la tierra es verdaderamente el recurso con el que ellos cuentan para sostener el poder que han ejercido sobre el resto de la sociedad. Este patriciado, que como todos podemos inferir, ellos se sienten, recién estábamos charlando con un compañero abajo, y decían, ellos se sienten los que son verdaderamente los únicos patriotas, los dueños del país, ¿no es cierto? Y que nosotros de alguna manera ocupamos un lugar que a veces les resulta molesto. Pero en realidad Jauretche cuenta del inicio, porque él empieza este trabajo de la filosofía del Estado. Él dice, bueno, yo soy un sociólogo desde el punto de vista formal, claro, él se refería a la escuela sociológica de Gino Germani.
Él dice, yo no soy un sociólogo, si no soy un filósofo o un sociólogo de Stanley, ¿no? Que conoce la vida y que ha andado, y por eso puede dar algunas definiciones de cómo tienen comportamientos las clases sociales en la Argentina y que todas se terminan referenciando con las clases altas, su modelo de imitación. Pero él empieza a hablar de la colonia, ¿quiénes son estas clases altas? La clase alta, el 1% de la sociedad, hoy, en el mundo entero, en la Argentina también, el 1% de la clase alta, y él dice, ¿cuál es su origen de este patriciado que siempre buscó ennoblecer su origen, a pesar de que, como bien lo dice el historiador que hizo el trabajo sobre la vida de Alvear, Félix Luna, él dice en las primeras páginas de Alvear, Alvear era uno de los pocos de origen noble, de una nobleza menor en España, dice, pero los demás sectores de la oligarquía de nuestro patriciado, si uno ni bien asciende por las ramas, dice, y va buscando en ese árbol genealógico, va a encontrar un bolichín o un contrabandista. Y está demostrado eso con estudios posteriores que se hicieron de que Buenos Aires creció al calor del contrabando y de la especulación comercial. Entonces, Jauretche le atribuye, y nosotros coincidimos mucho en esta visión, muchos compañeros en esta visión, de que nuestra clase patricia, cuando tuvo la oportunidad de transformarse en clase burguesa, con todas las características tal cual las tiene en el capitalismo desarrollado, renunció a eso, dice Jauretche. Renunció porque en realidad el modelo de estructura y de valoración que tienen ellos y de su estructura familiar sigue siendo la posesión de la tierra y las costumbres, digamos, de tipo feudal, que todavía se mantienen en el campo. ¿No es cierto? Uno, yendo al norte nomás, se da cuenta el vínculo que hay entre los que tienen una posición más elevada con respecto a los que tienen una posición inferior. Si va a Salta, si va a Jujuy, si va a Corrientes, por ejemplo, ¿no? Donde era mi padre. La sumisión, el paternalismo, el patrón es el padrino, el señor que es el padrino, y todos los hijos, cuando la autonomista y liberales, ahora unidos con los radicales, el triunfo de la nación, ¿cierto?, convocaban a la votación a andar con el padrino, ¿no? Esta situación se mantiene. Y si bien en la sociedad urbana pareciera más difusa esa relación de admiración hacia las clases superiores, nosotros lo podemos registrar de forma permanente. Y dice Jauretche, coincidiendo con Gramsci, con Althusser, dice, las clases hegemónicas dominantes a través de los medios de comunicación masiva, él dice en el medio pelo, la prensa es por excelencia, ahora agregaríamos la televisión, por excelencia el medio con que ellos captan a los sectores medios, aún a los sectores bajos. Esa admiración que sienten muchos sectores por estas clases dominantes y los tratan de imitar. Hay un trabajo muy bueno de Daniel Burquín que habla sobre política y ejército en la sociedad argentina, y en el segundo tomo hace una cita de Hernández Garrigui cuando dice él sobre las clases oligárquicas de la Argentina. Dice, sí, está presente en todo lado y en todo momento. Dice, en la escuela, en la sociedad, en los libros, en las revistas. Dice, y su poder tentacular es verdaderamente lo que demuestra lo peligroso de esta situación.
Y nosotros lo vimos cuando sucedió el conflicto por el campo, con la ley 125, como mucha gente creía que, por ejemplo, los Miguels o los Anchorena se levantan a las 6 de la mañana a arar la tierra, ¿no? Son todos, como todos, ahora a desarrollar un poco más sobre este tema, y todos sabemos que no es así, ¿cierto? Que los que aran la tierra, como le sucede al presidente de la sociedad rural, que está actualmente, ese es un terrateniente de Entre Ríos, tenía sus dos empleados tenía sus dos empleados de 60 y pico de años, le pagaban 400 pesos por mes y comían guiso de oro. Bueno, él dice que en realidad el intento más serio, que el primer intento fallido de los 3 que hubo, que él juzga como intentos más serios de industrialización y de fortalecer una burguesía en la Argentina que sea capaz de ser la dinamizadora de ese proceso de industrialización, se dio con Rosas, en el periodo del rosismo. Él ve y dice que Rosas con el saladero y con esa actividad que es el antecedente del frigorífico, estaba estableciendo las simientes de una industria que iba a tener una expansión que nos iba a permitir pegar el salto cualitativo y transformarnos en un país industrializado. Porque además del saladero, él hace mención también, obviamente, a la ley de aduana de 1835, que es la ley proteccionista en el segundo gobierno de Rosas, o periodo gubernamental de Rosas, que va a poner para proteger a las industrias del interior, porque en el interior, como todos sabemos, había industrias artesanales, pero industrias al fin, que hacían desde pequeñas embarcaciones corrientes, telares, viñedos, bueno, frutos secos, hacían todo tipo de trabajo de talabartería, con gran capacidad y habilidad. Yo pido disculpas por si cometo alguna digresión, ¿no? Pero a mí me gustaría reforzarlo diciendo que hay un trabajo extraordinario hablando sobre eso, que se hizo en 1904, que lo hizo Vialet Macé, que era un doctor que era español, y Roca le encarga el trabajo para ver cómo estaba la condición de los trabajadores en ese momento, y él dice en el informe, dice, el obrero, el trabajador nativo es más hábil. Yo lamento y sé que no va a ser bien acogida, más o menos son las palabras de él, esta conclusión a la que yo arribo. Esa es el trabajador criollo, es hábil, inteligente, rápido, fuerte, y se hace todas las consideraciones que las clases que pensaban que desde Europa iba a venir la civilización y que la civilización no nacía en un país, sino que se trasplantaba de gajo, como decía Alberti, o sea que traer la gente y plantarla acá. No podía haber civilización donde hubiera mestizos. Sí, esto es una cuestión fundamental de tenerlo en cuenta. Como lo dice Jauretche en un tono irónico, que reafirma muy bien el trabajo también de historia de la clase media de Ezequiel Adamowski, a Sarmiento como el maestro Silva fue el que impuso la visión, apoyado obviamente por Alberti, Mitre, Avellaneda y todos los intelectuales de la generación del 37, que los del 80 van a reafirmar, porque los del 80, como dice Ezequiel Gallo, Historia Integral de América Latina, de Aideo Ortiz Torres, Sergio Bagú, Historia Integral se llama, dice en el trabajo que hace, la generación del 80 es tributaria de la del 37. No cambian el modelo de país, no cambian su visión. La civilización es europea y es el hombre blanco. Una concepción racista que realmente a uno lo
sobrecoge cuando lee, ¿no?, las expresiones de Sarmiento y de toda esa relación con respecto a los criollos. Y cuando lee a Octavio Bunge, bueno, un hombre de la generación 80 es terrible, ¿no? Pero digo, se anticipan a Goebbels, se anticipan a Schopenhauer, casi, digamos, porque es una cosa increíble. El desprecio absoluto. Es imposible decir que haya civilización con estos sectores. Entonces dice Jauretche en su libro, lo único que le quedaba al gaucho, dice, el sindicato del gaucho, para ser más exacto, dice, era pelear la lanza, su valor y luchar contra los caudillos federales. Esa era la única forma de obtener consideración, no un plano de igualdad, digamos, pero sí los caudillos federales los consideraban, los tenían en cuenta. Artigas fue el que llevó, digamos, a una posición más elevada este concepto de igualdad plebeya, ¿no? Cuando edita un artículo y una declaración donde dice: la tierra de los malos americanos y los peores españoles será repartida entre los que más la necesiten. Las viudas de la guerra de la independencia y los más pobres le ofrecen independizarse. Y él dice: yo soy un argentino de la banda oriental. Y se niega. Bueno, entonces dice Jauretche, ahí perdimos una oportunidad. Los que triunfan en Pavón, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Alberti, van a ser un país viéndolo desde afuera como si fueran extranjeros. Con el pensamiento, dice, coinciden en su pensamiento con Cobden, que era un diputado irlandés inglés de la burguesía, y con David Ricardo, las ventajas comparativas, la visión internacional del trabajo. Y van a aceptar la visión internacional del trabajo con satisfacción y alegría, tanto Alberti como Sarmiento, también en el trabajo, y eso dice Jauretche, en vez de seguir como hicieron los norteamericanos y los alemanes, a los economistas Ingersoll y el más reconocido se llama Lis, que es un economista alemán, el que leía a Bismarck, ¿no? Y creyeron todos los Juncker alemanes que pudieron decirle no a los ingleses y desarrollar su propia industria. Y como decía Lis, que cita a Jauretche, muy interesante, dice: los ingleses, los países dominantes, dice, quieren imponerle a los demás, dice, sus criterios. Y esto, dice, sucede porque una vez, dice, es muy común, dice Lis, dice, una vez que se ha llegado a la cima y se ha utilizado una escalera para llegar a ella, tirar la escalera para que nadie suba y lo alcance. El planteo era: ustedes, como todos sabemos, ustedes deben aprovechar sus ventajas comparativas, son un país con un gran poderío y potencial agropecuario y deben aprovecharlo. Y nosotros seremos los proveedores de las materias primas. Dice, ahí, dice, perdimos la oportunidad de establecer con la renta agraria el desarrollo industrial que hubiéramos necesitado, como sí hizo Estados Unidos, que no escuchó a los ingleses, no escuchó a David Ricardo, y cerraron todos sus intelectuales y sus políticos, cerraron la economía norteamericana, protegieron sus industrias, y cuando se iniciaba el siglo XX eran una potencia mundial que tenía el 38% de la producción industrial del mundo. Entonces dice Jauretche, y bueno, se perdió esa gran oportunidad, dice, y además como el espíritu del que yo les vengo hablando, este espíritu de tipo feudal, de tipo aristocrático que tiene nuestra burguesía y nuestro patriciado, dice, le impidió ver el papel extraordinario que podría haber cumplido.
Es una cosa que es, parece que no fuera cierto, que gente eran muchos, eran capaces, cualquiera de los hombres que yo nombré eran verdaderos intelectuales, porque eso es una cosa que no se puede negar. Mitre, Sarmiento eran intelectuales, pero no podían ver porque consideraban que éramos inferiores. En un trabajo también que se llama Las inversiones inglesas, dentro del libro esa colección de Centro Editor de América Latina, Historia Integral de Diego Ortiz de Torres, dice, hay otro trabajo, porque hay muchos autores, hay otro trabajo, ese trabajo de la inversión de los ingleses en el Río de la Plata la hace Julio Lazusta, un investigador extraordinario, de los más serios que hay en la Argentina. Y él consigue un documento escrito donde Sarmiento expresa todo lo que siente. Y dice, ese documento escrito se lo manda un coleccionista chileno, en su escrito dice, nosotros tenemos una limitación de origen racial y los europeos vendrán a dominarnos. Les dije la fuerte, pero es interesante, porque es una cosa increíble, no puede creer. Y si bien esto es una situación perjudicial para nosotros, dice, va a ser beneficioso para la humanidad y al fin nos va a terminar beneficiando. Claro, él se sentía parte del grupo blanco. No hay que olvidarse que esas costumbres que en nuestra sociedad, si bien no eran tan acentuadas como en el resto de América, lo de la cuestión racial y las castas, ¿se entiende lo que digo? Aunque no fuera tan marcado esto, sí estaba presente. Estuvo y está presente. Lo de la cuestión racial. Entonces, dice, y entonces pensaron, bueno, era muy fácil poner a eliminar a los pueblos originarios que ocupaban las tierras despobladas de nuestra pampa y de la región del Chaco, una matanza, como dice Sarmiento, que era muy crítico cuando hizo el último avance de Julio Roca sobre los últimos contingentes de lanza o de indios de pelea, 2000 con lanza de goleadora contra 6.000 soldados con Remington y camiones Cruz. Dice, un paseo, dice Sarmiento. Para la oligarquía, Julio Roca es el César que vino de las galgas. Pero la oligarquía, si bien lo muestran muchos como algunos historiadores muy conocidos, que no me hacen referencia, lo ven como un líder popular del interior, es ese mismo historiador y otros, incluido Jauretche, por supuesto, dice, la estancia pudo más que las intenciones que tenía el tucumano Julio Roca. O sea, acá es así de claro. No, y con Avellaneda pasa lo mismo que el tucumano, además era su pariente. Era imposible contra esta oligarquía porteña que tenía en su espíritu la especulación. Esto es el tema central que deja planteada en el libro Medio Pelo Jauretche. La burguesía argentina no puede consolidarse porque el sector más importante que tiene la capacidad económica para poder iniciar el proceso de transformación tiene insertada en su genes, en su cultura, en su tradición, el prejuicio de no trabajar con las manos. A la que hace referencia Solakín Becú, que pertenece a ese sector, en su libro de Historia de las Instituciones Argentinas. Claramente lo dice el libro. Eso es terrible. El trabajo en la mano es una cosa de inferiores. Y eso, ese pensamiento especulador, ese pensamiento
que es la negación con respecto al criterio burgués, del buen burgués. ¿Se entiende lo que digo? O sea, el trabajo de la mano, el ahorro, acá es el gasto, el despilfarro. Acá, cuando se pusieron en plena producción nuestras tierras, imagínense, son, según lo que yo he leído en los últimos informes, una o la tierra más rica, la de la zona núcleo, Pergamino, por ejemplo, que más de un metro de humus, más rica y más cara del mundo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando las pusieron en plena producción, se las repartieron de a miles a las hectáreas, entre ellos, a un bajo precio, cuando no las regalaban o las vendían a un bajo precio. Pero si uno puede vender a un bajo precio, si los gauchos no tenían un peso, no tenían disposición económica, Martínez dio sí, Martínez no pudo comprar las cédulas que le permitían a él para comprar armas, para hacer la campaña del desierto definitiva, el último golpe que dio Julio Roca, el César de las Galias, como le llamaban. Bueno, el gobierno emitió unos papeles que costaban 400 pesos fuertes, que en realidad terminaron cotizándose a 175 en el mercado interno. Y permitía el acceso a 5.000 hectáreas. Martínez compró cientos de miles de hectáreas, y así todo el sector de la oligarquía. Estamos hablando de las mil familias. Y otras las regalaron. Es cierto que a los que lucharon contra los pueblos originarios, hasta los soldados le dieron una porción, pero si no tenían dinero para explotarla, las terminaban vendiendo los que más tenían. Entonces la concentración de la tierra fue el eje fundacional de nuestra nación. Y el derroche, el lujo, cuando se pusieron en plena producción, el ingreso que tuvieron este sector minoritario de la sociedad le permitía tener un castillo en Europa y otro en Buenos Aires, un palacio en Europa, otro en Buenos Aires y otro en el campo. ¿Sí? Todos lo sabemos. Castillos normandos, franceses, los traían todo, entero, íntegro, todo el material que necesitaban para eso lo armaban. Y traían para hacer el parque al ingeniero Thais, que era uno de los ingenieros paisajistas, arquitectos paisajistas más importantes del mundo, francés, para el que hizo Palermo. Pero le hizo a la oligarquía el parque tiene 100 hectáreas. Lo pueden ver en el canal rural, si quieren, pueden encontrar uno. Hay uno que se llama FER, que se llama Estancia Argentina, y hay otro que se llama Recorriendo las Estancias. Uno es de FER y otro es de Yuyumal, se llama así. Y ahí lo ven, tipo sentado y muestran los árboles, los ríos, las estatuas, ¿no? Eso me gustaba a ella. De encantar, les sigue encantando. Por eso las pocas empresas que tuvieron, pues ya vamos a ver cómo llegaron a tenerlas, las vendieron a todas. Todos son productores agrícolas, los Terrabuzzi, los Ditela, todos. Los pocos que iniciaron ese camino hicieron un proceso de retroceso, una primarización de nuestra economía. No es casualidad que Pericompán se haya deshecho de un montón de empresas y haya terminado apostando al agro o a los agronegocios. Porque además su mujer, su Blanca de Carvalera, es la presidenta de las criadoras de Macallense, las marroncitas productoras de leche. El espíritu es parasitario. Este sería el ejemplo, la palabra que comenta. Parasitarios. Nuestra clase burguesa no se asume como tal porque su espíritu es parasitario. Ellos buscan el placer y el disfrute. Dice, así dilapidado, dice Jauretche, el dinero, perdiéndose entre Francia
y Londres queriendo parecerse a la aristocracia europea y a ver si casaban a alguna de las hijas con algún noble. Dice, en eso perdieron gran parte de la renta agraria extraordinaria que tuvo la Argentina en la época que tiraban manteca al techo, ¿sí? Que los anchoneros tiraban toda la platería cuando llegaban a Europa como un fetiche, un signo de buena suerte. Entonces, ¿cuál es el espíritu del burgués? El espíritu del burgués, como todos sabemos, es el esfuerzo, el trabajo personal sin necesario, el ahorro, la planificación y la inversión. El ahorro, la inversión y la planificación suponen un individuo o una clase que es capaz de sostener su deseo de consumir inmediato y del boato y del lujo superfluo en pos de su objetivo final, que es constituirse como clase burguesa dominante de la sociedad, pero sin depender de nadie. Nuestra clase, nuestro patriciado, dice Jauretche, se conformó con ser los socios de los europeos que se llevaban una parte del negocio agrario, tanto las firmas que vendían nuestra producción, como las flotas que trasladaban, como los que le hacían los seguros, y la producción de la máquina industrial la hacían allá. En cambio, acá no hubo desarrollo industrial. El desarrollo industrial tardío, dice Jauretche, lo produjeron los inmigrantes. Ahí habla de los inmigrantes Jauretche y hace una referencia a que perdimos la segunda oportunidad. ¿Cuál fue esa segunda oportunidad? Los inmigrantes, dice el común con gran esfuerzo, pero ¿cómo habían venido con el espíritu? No me interesa exactamente las palabras de Jauretche, pero porque Jauretche es muy, ¿cómo podríamos decir? Utiliza las palabras justas, pero es duro con sus palabras, ¿no? Decía, bueno, el extranjero con afán era especulador, quería hacer dinero, no le interesaba otra cosa, tenía ese objetivo. Y con ese objetivo lo logró con un gran esfuerzo y empezó a crear sus talleres, sus pequeñas industrias incipientes, ¿no es cierto?, a partir de 1860, 1870. Pero en realidad no eran industrias que pudieran poner a la Argentina a la par del desarrollo que estaba viviendo Alemania y Estados Unidos, por ejemplo, que habían elegido ser proteccionistas y sí tenían una burguesía, en el caso de Estados Unidos, y un patriciado o unos nobles, en el caso de Alemania, que estaban decididos a hacer que su país fuera un país proveedor de equilibrada, por lo tanto su economía, entre el sector primario, el secundario, que es el industrial, y el terciario, y además que fuera una potencia. Porque Argentina, al revés de lo que dicen los liberales, nunca fue una potencia. Nunca puede ser una potencia, como decía el interesante momento que le tocó vivir a Carlos Pellegrini cuando era diputado en la Cámara de Diputados, pero después, cuando llegó a presidente, después de la Revolución del 90, una vez que en el poder parece que nos transforma, ¿no? Nosotros conocemos, los hombres de hoy, la teoría Baglini, que dicen todo, ¿no? Porque Carlos Pellegrini, cuando era diputado, decía, ¿qué podemos esperar desde su banca? Decía, ¿qué podemos esperar nosotros si no nos transformamos en un país industrial? ¿Qué podemos esperar en un país que depende de la lluvia? Que lo que produce es pasto. Nada. Ahora, cuando él llegó, fundó el Jockey Club, la sociedad rural, no, es imposible contra ellos. ¿Se entiende? Ellos compran todo. Saben tener su poder. Lo que saben la clase dirigente, nuestro patriciado, es de disfrutar la vida y de tener y retener el poder y comprar a todos. A esta clase incipiente, burguesía de origen
inmigrante, y él da como ejemplo Arturo Jauretche en el libro Medio Pelo, lo cita Luis Colombo. Luis Colombo, presidente de la Unión Industrial Argentina, y es un descendiente italiano. Y bueno, pero Luis Colombo entró como el gurú a pedirle la renuncia al presidente interino, se acuerda del vicepresidente que estaba cuando dieron el golpe de Estado. Y dice, y Luis Colombo se dedicó después al acceso terrateniente también. Dice, perdimos una nueva oportunidad. ¿Por qué? Dice, porque esta clase, porque ¿qué tiene la clase esta dirigente oligárquica? El poder de influir sobre los demás sectores de manera tentacular, como dijo el grande Arregui, y casi imperceptible. Entonces, dice, ahí perdimos otra oportunidad con este sector que había desarrollado una industria incipiente, pero que terminó sumándose a los sectores de la oligarquía. Esto ya no se perdía, dice, entre Londres y Francia, allá en Europa, sino se perdían entre Barrio Norte, La Recoleta y San Isidro, dice. ¿Por qué? Porque después que adquirían un posicionamiento, tenían que adquirir tierra. Porque la tierra, obtener tierra y pertenecer a la sociedad rural, da prestigio. Da prestigio. Y él da un ejemplo muy interesante. Dice, ustedes imagínense, dice, él decía, Fortabat, dice, Hirsch, decía en ese momento, dice, parece que fueran dos capitanes de la industria que no siguen ese mismo camino. Bueno, no, él no le tocó hasta ahora, obviamente, Jauretche murió en los años 70. Los Bohr vendieron todo, se dedican al campo y venden granos. Los Bohr son los productores, son los negociadores más grandes del mundo de granos, los más grandes del mundo. Su sede siempre estuvo en Bruselas, siempre estuvo allá en Amberes, perdón, en Bélgica. ¿Sí? Los Bohr. Bien. Ahora él dice, porque hablé de Bohr porque yo dije Hirsch, y Hirsch es de la es el grupo, es uno de los pilares del grupo Hirsch. Y entonces dice Jauretche, dice, ustedes imagínense, un capitán de la industria norteamericana, dice, jamás un burgués norteamericano industrialista como Vanderbilt o Morgan o Rockefeller se le ocurriría rendirle tributo a un tejano junto a Boca, dice, ¿no? Y fue el duro y ¿no? Pero está bien lo que él dice, ¿no? Y jamás le rendiría tributo, dice, a un tejano junto a Boca. Si ellos son los que conducen la nación. No, acá es al revés. Todos sueñan con algún día ser aceptados en la sociedad rural y pasear un toro cuando llega Pero se le va a acabar. La feria. La feria de la sociedad. Todos sueñan con eso. Y los que tienen el poder, perdón, esto sobre eso, dicen, y los que tienen el poder los ponen en capilla. Eso es increíble este hombre, extraordinario, porque con una palabra sencilla los demuele, los humilla, los ponen en capilla. Y nosotros sabemos que han puesto en capilla a la burguesía que dejó de cumplir su rol y fue absorbida por ellos, y a algunos compañeros que fueron dirigentes gremiales, que quisieron entrar a su equipo, que ahora tienen un hijo que es ministro. ¿Se acuerdan? ¿No? Sí. Y muchos otros tienen también campo. Porque tienen campo, todos tienen tener campo y ser de la sociedad. Sí, aunque sea el arquivero de la U, también que todo tienen todo. Es una cosa increíble. Bueno, eso porque ellos son el centro. Y hoy están en el centro, pero siempre fueron el centro. Y el modelo de imitación es inevitable. Dice, porque todos se referencian con ellos. Y ellos tienen ese poder
de influir sobre la gente. ¿Y qué va a copiar la burguesía nuestra? Un modelo decadente, dice Jauretche. No un modelo progresista. Son el antiprogreso, dice Jauretche. ¿No lo dice? Son el antiprogreso. Porque ¿cuáles son los progresistas? Los que quieren ser industrialistas y desarrollar un país equilibrado, dinámico y competitivo a nivel internacional. Porque un país que crea pastoral competitivo, como decía antes. Ahora, pero todos sueñan con tener sustancia y pasear el todo. ¿No es cierto? Es casi inevitable eso, por lo menos hasta ahora no se ha podido evitar. Y la centralidad del poder la recuperaron en los últimos años cuando los commodities se elevaron. Pero ni aún en el peor de los momentos, nadie dejó de querer parecerse a ellos. Dice, ¿qué es el medio pelo? Estas clases patricias fueron medio pelo con respecto a las europeas. Porque eran un utilismo, no iban a ser nunca los de la nobleza europea. ¿Se entiende? Entonces también ellos fueron medio pelo. Medio pelo es una condición del ser. ¿Se entiende? El medio pelo está definido porque es el individuo también que quiere tener y no ser. Le importa más tener que ser. ¿Se entiende? Aparentar. ¿Cómo lo ven los demás? El prestigio, el supuesto prestigio. ¿Y quién define el prestigio? Las clases dirigentes. ¿Y quiénes son las clases dirigentes acá? Las patricias, los dueños de las grandes instancias. Y siguen teniendo ese dominio, dice. Y no se ha podido modificar. La tercera oportunidad la pierde con el peronismo, dice. De un poder de desarrollar una industria. La tercera oportunidad que se pierde. Cuando vino, pero todos sabemos, él trató de desarrollar un proyecto industrialista que nos hiciera lo más autónomo posible, ¿no es cierto?, de cualquier otra potencia extranjera. Obvio que sabía que la interrelación es inevitable, pero sí que estuviéramos en una posición en la medida posible de igualdad y no de sumisión. Entonces, ¿qué hizo Perón? Intentó un desarrollo industrial. Sabía que necesitaba a la burguesía para eso. Y sabía que necesitaba a otro sector sujeto extraordinariamente importante también en este proceso de transformación a una sociedad industrializada, que son los trabajadores. Pero ¿qué le pasó a la oligarquía? Cuando llegó Perón, dice Jauretche, se le produjo la situación más desestabilizadora de toda su historia. Ahí sintió temor, ahí se preocupó y ahí se acordó, porque dice, de las clases medias, dice, de los medio pelos, dice, no solo de los nuevos ricos, dice, son los nuevos ricos, pero también son los primos pobres de estas clases sociales. Se acordó de todo, incluso de los trabajadores, porque así consiguió que se aliaran los del viejo Partido Socialista de Américo Giorgi y los del Partido Comunista. Y juntos bajaron, dice, a la arena de la lucha porque vieron peligro. Y bajaron a la arena de la lucha y juntos todos lucharon en contra del régimen que venía a cuestionar el orden establecido. Dice, el medio pelo se sintió feliz de que los invitaran y participaran y marcharan juntos con la oligarquía, con los hombres de la oligarquía. Iban todos en la marcha por la libertad, por ejemplo, de la Unión Democrática, iban todos juntos marchando. Los obreros del Partido Socialista, los comunistas, los demócratas progresistas, los conservadores, los radicales, ahora todos juntos se sentían casi iguales. Dice, mientras que a solas se burlaban y se reían de ellos. Dice. Lo aclara por favor, dice, mientras que en la intimidad se burlaban de todos ellos, pero los necesitaban como tropa, ¿no? Y lo mismo, lo volvemos a repetir en 2008, con absoluta claridad. Cuando hablaba Míguez, Luciano Míguez, sereno,
imperturbable, tranquilo, ya se va a arreglar esto. Cuando cerraría la puerta, lo llamaba al señor que cortaba la ruta y empezaba a gritar, a insultar a nuestra presidenta. Ellos insultaban a nuestra presidenta y cortaron durante 3 meses la ruta, 2 meses y pico, y le daban órdenes a los gendarmes. Nunca vi yo en mi vida, no creo que haya habido civiles en acto que estén cortando la ruta durante 2 meses y encima le den las órdenes a los gendarmes y los gendarmes aceptaban la situación. Este pasa, este no pasa, párenmelo ahí. De H. La tropa, la guardia de corps. La clase media es en realidad el sector que defiende sus intereses. Una vez restablecido el orden después del 55, cada uno volvió a su lugar y lo pusieron a cada uno en su lugar. Esta oportunidad extraordinaria que se brindó con el peronismo no la supieron aprovechar. Y las clases medias, o el medio pelo, volvieron a equivocar su rol. No entendieron que Perón los convocaba a transformar a la Argentina y a darles el verdadero protagonismo. Yo agregaría por mi cuenta, Helmar lo vio, ¿no? Y se hizo una buena película documental, se llama El último burgués nacional, que lo hizo Giovanni, burgués nacional, el último burgués nacional, que es Giovanni, y donde Helmar arregla con Perón, quería la CGE para enfrentar al poder hegemónico, hay que presentar otro poder contrahegemónico, y disolvió Perón la unidad. Eso sería importante para nosotros, porque los únicos elementos y recursos con los que contamos para poder torcer el curso de historia, compañeros, es que estemos informados de las cosas, que cada uno de nosotros pueda dar respuesta ante la falsedad, la mentira o las subverticias teorías engañosas que tratan de meter en nuestros compañeros. ¿Se entiende? Entonces nosotros tenemos que tener eso de cuenta. El peronismo, si el periodo que acabamos de vivir con Néstor y Cristina fue un periodo de confrontación, el del peronismo, claro, es difícil estar de acuerdo con alguien que no le interesa el otro, que considera que el otro es inferior. Entonces, la confrontación con Perón llegó a un límite duro, extremo. Perón disolvió la Unión Industrial Argentina y dejó la CGE, que la había fundado este señor Helmar, que era del Partido Comunista, de la KGB. Todo el mundo que está informado lo sabe. Arte que Perón no lo sabía. Obviamente que sabía. Cuando volvió, pidió, en el documental está, habla Cafiero, habla Jorge Antonio, son reconocidos peronistas, ¿no? Y hablan y dice, pero ¿quién que esté él? Yo necesito. Entonces, yo digo, el peronismo fue el intento más serio de todo lo que se llama, por ahí un poco, tal vez no sea justo, ¿no? Pero yo creo que es así. Yo me ciño a los datos objetivos de la realidad y a datos, números, cifras, datos estadísticos. No, el intento más serio del desarrollo industrial de nuestro país. Esto está en el dato, no es que uno porque es peronista o, digamos, simpatiza o adhiere fervorosamente a este pensamiento solamente es una cuestión de pasión. No, esto es una cuestión objetiva y científica. El rastrojero era el utilitario más vendido en el año 79 cuando Martínez Dios, hijo de todos estos sectores, de la vieja oligarquía, de los bolicheros contrabandistas, el único que se opuso a que destituyeran el virrey Cisneros el 25 de mayo, en la votación, su antepasado, fue el que destruyó, desarticuló Yami, que era el industria mecánica del Estado, que hacía el rastrojero, que era el utilitario más vendido en el año 79, porque era barato, era duro, fuerte y le servía a los pequeños productores, a los pequeños empresarios, a los comerciantes.
sistemáticamente. Y Perón intentó sistemáticamente torcer este curso de la historia. Por eso fue tan hablado. Pero él sabía que para potenciar eso también había que hacer un país inclusivo, un país de patria grande, no un país de patria chica. Y esto era lo que más les molestaba a los sectores de las clases altas y medias altas. La irrupción de los hijos del país, de los verdaderos, digamos, dueños de la tierra, en definitiva, si buscáramos registros, aunque no los tengan, porque decían por qué los despreciaban, los llamaban los cabecitas negras, y todavía existe este concepto, ¿no es cierto?, en la sociedad en la que vivimos, porque tenían la piel oscura y el pelo negro, porque descendían de indígenas, o de pueblos originarios, como llaman ahora, que es mejor la definición, ¿cierto? Bueno, porque era así, y los despreciaban. Y entonces la irrupción de estos verdaderamente los puso en una situación de violencia que los precipitó al golpe de Estado, bombardeo de Plaza de Mayo y la persecución salvaje y sistemática que hubo durante 18 años de los trabajadores y los peronistas. Porque no aceptaron el modelo económico industrialista de patria grande que incluía a todos los argentinos. Yo digo que el nuevo intento que hubo, aunque hay un libro escrito por Gaguero, que es un investigador muy serio, economista, que dice en realidad que el periodo trinista no pudo, son dos cosas diferentes, no poder a no tener la intención de transformar el país en un país industrialista, ¿no? Digo esto porque algunos compañeros sostienen, no, pero no alcanzamos en realidad, ¿no? No sé si se entiende. Fue una lucha desigual y sistemática en contra. Se intentó. Es una lucha desigual, sistemática, después de haberse destruido toda la economía y las industrias, por ejemplo, de las autopartes, en el periodo, empezó con Martínez Dios, continuó con Alfonsín. Cuando vino Menem, precipitó eso hasta el ataque y después la explosión, la bomba le explotó a De la Rúa, que iba a explotar inevitablemente. Sí. Ahora, cuando el gobierno de Néstor y Cristina trató de recuperar eso, fue un ataque feroz, sistemático. Hizo todo lo que pudo, porque es más fácil destruir que construir. Y encima construir con un ataque sistemático de los grupos de poder, que no les quedaban los dólares, que nosotros necesitábamos los dólares, y ellos los tenían en los silobolsas, córdidas del dólar, una cosa perversa, ¿no?, que hemos pasado en los últimos tiempos. Bueno, Jauretche dice que las pautas de la clase del medio pelo son el colegio, donde mandar a los chicos, ir a Europa y considerar a Europa, venir a contar las diferencias que hay entre Europa y nosotros, todo lo que nos falta. Entonces, pautas típicas del medio pelo. Dice, el auto, que debe ser de una marca importante, ¿no? Dice, el chacarero medio, dice, de Flores, Belgrano o Caballito, dice, compra camioneta para hacer pinta. Ese caballito. ¿Viste? Tiene un 4x4, el señor no hace nada, no quiere su camioneta, bueno, bien. Y dice Jauretche, el otro componente del medio pelo es la antipolítica y la pauta es más relevante del medio pelo, el antiperonismo, el antisindicalismo también y sobre todo el antiperonismo. Eso es lo que define a estos sectores. Y nosotros creo que este libro, que está escrito en los años 60, lo pudimos ver, comprobar en los últimos tiempos que nos ha tocado vivir y ser protagonistas activos de este medio pelo y de esta influencia
corrosiva y nefasta para nuestros distintos sectores de las clases sociales de la clase dirigente, ¿no? Lo hemos vivido, lo hemos sufrido y lo estamos sufriendo, porque hoy están en el poder directamente las clases dirigentes, las del 1% en la sociedad europea, el listado de todos los ministros, ¿no? Desde Rodríguez Larreta, ¿no es cierto? La aristocracia, Patricia Bruno Pueyrredón, ¿Y la Vidal? no, la Vidal es medio pelota seria. ¿Y quién la protege? ¿Quién la protege? Todo el poder mediático, todo el mundo. Y, bueno, yo digo eso, no lo voy a decir. Hay compañeros que están, uno puede entender, porque podría ser también que hay compañeros que tienen que gobernar, está esa discusión, ese debate, ¿no? Entre todos nosotros ahora, de hasta qué punto el compañero tiene que afrontar responsabilidades sociales con respecto a su función de gobernador o de intendente, y es verdad, y hasta qué punto eso es una excusa para no enfrentar una situación que se va haciendo cada vez más imperiosa de enfrentar, de poner el límite, porque los que están en el poder no conciben una Argentina de patria grande, son los que conciben una Argentina de patria chica, una patria para pocos, y están dispuestos a hacerlo. Y bueno, lo que no creo es que lo logren, porque el peronismo, como charlamos con un compañero hace unos minutos atrás, el peronismo ha demostrado ser un factor, un movimiento, no digo el partido, digo un movimiento dinámico, extraordinariamente resistente a los ataques de los grupos de poder internos y los externos. Y yo tengo absolutamente confianza en poder revertir esto. Lo que sí nos va a costar, y vamos a tener que hacer un trabajo personal, comprometido, poner el cuerpo, como le decimos nosotros comúnmente los militantes, poner el cuerpo, no nos va a quedar otra, no vamos a tener medios. Los pocos canales de radio que hay, yo digo por ejemplo en mi zona, yo digo en Merlo, segundo cordón del conurbano, lo interfieren, o sea, lo único que se puede escuchar, lo interfieren, o sea que en una guerra, o sea que ellos no dicen, esto no tiene importancia, si no lo dejarían, no, yo escucho sobre las 7:50 otra radio, cuando están abajo, raya el canal, y muchos les pasa lo mismo. O sea, esta guerra está clara de que es importante la información y el conocimiento. Por eso yo creo que lo que estamos haciendo hoy, reunidos nosotros, tratando de debatir, de reflexionar sobre un pensador del campo popular y sus conclusiones, que son tan útiles para analizar la coyuntura que estamos viviendo, es una forma de resistencia a la que estamos dispuestos nosotros a continuar hasta que cambiemos las cosas. Y mi visión es esperanzadora, porque no debemos de olvidarnos que en América del Sur la dictadura más feroz, más criminal fue la de la Argentina. Sin lugar a dudas, los desaparecidos, los muertos, la Argentina. Sin embargo, el primer país, las primeras reacciones de los obreros, de salir a luchar, no me acuerdo la palabra que utilizaban en aquel entonces, pero era el boicot, no era la otra palabra que utilizaban ellos, cuando los compañeros, una colada de aluminio, que tiraban algo, se paraba todo en la fábrica. Y no nos debemos de olvidar que al poco tiempo de la dictadura militar, los compañeros del sindicato de Luz y Fuerza salieron a hacer un paro, y el compañero Esmín fue secuestrado de esa casa. Y el compañero Esmín no pertenecía a los gremios combativos precisamente.
pero asumió su responsabilidad como dirigente gremial frente a sus compañeros y le costó la vida. Y en todos los otros países donde estaban poderosos sindicatos socialistas, comunistas, tuvieron una dictadura, tuvimos que ayudar a todos para ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Chile, Uruguay, Brasil. O sea, mi visión humilde, yo creo que la compartimos todos, es que vamos a poder torcer el curso de estos hechos que hoy nos parecen adversos y casi imposibles. Ellos tienen todo el poder, ¿no? Y como decía un luchador del Medio Oriente frente a las cámaras cuando terminó un documental, se acerca el joven a la cámara y dice: ellos tienen el dinero, tienen todo el poder, nosotros la fe. Nosotros tenemos fe en que vamos a poder, siempre la tuvimos, en que vamos a poder revertir este proceso, ¿no es cierto? Cuando vemos las fotos hermosas, creo que fue rescatada por el compañero Gachetti, de Villa Manuelita, los yanquis reconocen al gobierno de la dictadura, Villa Manuelita no. Sí, es una cosa que casi jocosa. ¿Qué van a hacer? Tuvieron que aceptar y Perón volvió y el peronismo volvió. Y no pudieron destruir al peronismo. Entonces, nosotros tenemos que tener esa fuerza, esa confianza de nuestro pasado, sentirnos orgullosos de nuestra historia, de nuestro pasado, sin ser por eso sectarios, ¿no es cierto? Y nosotros, porque siempre estuvimos abiertos a todo, Perón volvió con un frente y siempre lo tuvo, y en el peronismo aportaron todos. Eso fue verdad. En la resistencia peronista, me parece interesante recordar que hubo compañeros de otras agrupaciones políticas que aportaron también a la resistencia peronista. Hubo compañeros de agrupaciones políticas, sectores políticos. Nosotros siempre fuimos abiertos, vamos a ser abiertos a los que luchan en contra de un modelo que está en contra de los intereses de nuestro pueblo. Y nosotros vamos a poder revertir eso, porque tenemos una historia y estamos marcados por eso. Desde que fuimos por ahí, no sé si todos, pero muchos de que fuimos chicos. Nuestros padres todos los días sistemáticamente recordaban a Perón y nos hablaban de lo que habían vivido. Nosotros los niños, ¿no es cierto? Y así pudimos nosotros también participar en un proceso de cambio que permitió el regreso de Perón a la Argentina y que permitió que se demostrara que el peronismo estaba vivo. Después, las contingencias conflictivas de una situación donde no faltó la participación de los grupos de poder para sembrar la discordia dentro del peronismo, precipitaron el golpe de Estado del 76. Pero ni siquiera con el golpe de Estado del 76, el más sangriento de Latinoamérica, de Sudamérica, perdón, pudieron hacer que el pueblo peronista renunciara a la lucha y renunciara a tener esa memoria histórica que nosotros tenemos que mantener viva. Yo creo que va a ser muy difícil. Y nosotros, ya grandes, pero tenemos la fuerza suficiente como para poder hacer nuestro aporte. Nosotros creemos que este espacio que ustedes están generando es inmensamente poderoso y necesario. Poderoso, aunque parezca mentira, ¿no es cierto? Cuando pintaban los de el barrio de Villa Manuelita, los de Villa Manuelita no, los yanquis acercan a la dictadura, Villa Manuelita no, parecía un chiste, una cosa menor, pero sin embargo, con la tenacidad y la fortaleza que nos da cada vez que nos encontramos con otro compañero y podemos compartir, como ahora en este momento, es la que nos va a asegurar la posibilidad de transformar esta situación que hoy vivimos, que me parece a mí que es de las más siniestras que hemos vivido en los últimos años, sacando la dictadura militar, por supuesto, que donde se empleó la violencia física y abierta con armas contra las personas,
pero la violencia del hambre es una violencia insoportable y destructiva, y los mayores que no van a tener asistencia y los niños que ya van a estar teniendo, eso es una cosa de una gravedad extrema, y el presidente dice ahora que él no es mejor.